Era una tarde de agosto en el pueblo de Tenayucan, Letrán Valle, cuando tenía 9 años, que vi por primera vez el mojón. Estaba en el límite del bosque que rodeaba la casa de mi abuela, una piedra marrón, erosionada por el tiempo, con un símbolo tallado a mano, una espiral irregular que parecía un ojo cerrado. Mi amiga Lucía, con su risa contagiosa, corrió hacia él y gritó: "Quien toque el mojón, gana". Al intentar alcanzarlo, tropezó y cayó por el barranco que se escondía tras él. La escuché gritar, pero el tiempo se detuvo. Solo recuerdo el sonido de las ramas rompiéndose y el silencio que siguió. Desde entonces, el mojón se convirtió en mi sombra. A los 18 me mudé a la Ciudad de México para estudiar Derecho. El primer día en la UNAM, mientras caminaba hacia la facultad, lo vi en un jardín del campus. La misma piedra, el mismo símbolo, mi corazón se aceleró. No es posible, me dije. Acercándome, la superficie estaba fría, húmeda, como si acabara de llover. Esa noche soñé con Lucía. Al día siguiente, durante el examen de admisión, la veía al final del pasillo, entre las filas de estudiantes. Me deslumbraba. Fallé en 3 preguntas clave, no entré. En 2015, tras un año de preparación, logré ingresar a una universidad en Oaxaca. Alquilé una habitación en el centro, cerca del mercado. Una mañana, mientras revisaba los apuntes para el examen final, noté algo fuera de la ventana. El mojón. Estaba en la acera, frente a un puesto de tlayudas. Como corrí hacia la calle, pero al girar a la esquina ya no estaba. Esa tarde en el examen, al levantar la mirada, lo vi en el rincón del aula, apoyado contra la pared. No pude concentrarme, reprobé. Traté de huir. Me fui a Mérida, a trabajar en un bufete de abogados. El primer día en la oficina, al entrar a la sala de reuniones, allí estaba, el mojón, en un rincón cubierto de polvo, como si hubiera estado ahí desde siempre. Nadie más lo notaba. Esa semana, durante una audiencia crucial, mientras defendía a un cliente, lo vi en el fondo del tribunal. Me equivoco en los argumentos. Perdimos el caso. Me despidieron. Decidí irme al norte, a una ciudad minera en Chihuahua. Pensé que en el desierto no habría mojones. Me equivoqué. La primera noche, al caminar hacia mi nuevo departamento, lo vi, en un terreno baldío. Me acerqué temblando. El símbolo estaba más oscuro, como si lo hubieran repintado. Sentí un hormigueo. Esa madrugada, en mi sueño, Lucía me susurró: "Nunca te librarás de mí". No era Lucía, era mi culpa. Un día, en la biblioteca de Saltillo, encontré un libro sobre rituales prehispánicos. En una página, una foto idéntica a la espiral del mojón. Era un símbolo de Mictlampa, el camino de los muertos, usado para marcar límites entre lo humano y lo espiritual. Según el texto, los mojones no se movían. Eran invocados por quienes llevaban cargas del dolor no resuelto. Hoy, a los 32, vivo en un pequeño pueblo cerca de Guadalajara. Trabajo en una clínica comunitaria ayudando a personas con trauma. Cada mañana al salir de casa, miro hacia el horizonte. A veces, en la distancia, entre los árboles, veo una piedra marrón. No corro, no grito. Me detengo, respiro y le digo: "Está bien, estoy aquí". El mojón no desaparece, pero ya no me paraliza. Era 2018. Cuando heredé la casa de mi tía en San Miguel Allende, un pueblo de calles empedradas y sombras alargadas. El lugar olía a humedad y ajenjo, como si el tiempo se hubiera detenido en sus paredes de adobe. La primera noche, al acostarme en la cama de madera antigua, escuché un ruido sordo debajo del piso, como si algo raspara desde abajo. No le di importancia hasta que al amanecer encontré en el centro de la habitación una mancha negra, viscosa, de un olor a hierro oxidado y tierra mojada. La deposición. La segunda noche, el ruido fue más fuerte. Algo se arrastraba bajo mis pies, lento, pesado, como si estuviera cavando. Me quedé paralizado, con respiración contenida, mientras la oscuridad se hacía más densa. Al amanecer, la mancha negra estaba más grande, con bordes irregulares que formaban un círculo perfecto alrededor de mi cama. La toqué con el dedo índice, fría, pegajosa. No es lodo, pensé. Esto no pertenece a la tierra. Pregunté a los vecinos, pero todos evitaban el tema. Esa casa tiene memorias, me dijo doña Elvira, la anciana que vivía al frente, mientras sus ojos se perdían en el suelo. Hace 100 años aquí encontraron viva a una mujer. Decían que era bruja, que llamaba a las almas de la tierra. Me río con amargura, pero la tierra no olvida, y lo que se entierra siempre vuelve a salir. No le creí hasta que en la tercera noche la deposición no solo fue una mancha, era una figura, un contorno humano, hecho de esa sustancia negra, erguido al pie de mi cama. Sus ojos eran 2 pozos vacíos, y de su boca brotaba un susurro. No entendía las palabras, pero sentí que se dirigían a mí. Al amanecer la figura había desaparecido, pero el olor a hierro y tierra mojada impregnaba mis sábanas. Empecé a investigar.
En el archivo municipal encontré un acta de 1892. María de los Ángeles, acusada de hechicería, enterrada en su vivienda tras confesión obtenida bajo tortura. Su casa era la mía. Según el documento, la habían sepultado con una vasija de arcilla llena de tlachioli, sangre de árbol, un líquido negro usado en rituales para sellar almas. Esa noche, el ruido debajo del piso sonó con gritos amortiguados. La deposición cubrió toda la habitación y la figura se acercó a mi cama. Esta vez alzó una mano. Un hilo de la sustancia negra salió de su dedo y se pegó a mi frente. Sentí un frío que me quemaba. Al amanecer, tiene una marca de forma espiral, como un sello. Fui con un curandero en el mercado. Me dio un ramo de hierbas y me dijo: esa no es un alma perdida, es una venganza de la tierra. Ella no murió en paz y su tlachioli se mezcló con el suelo. Ahora cada noche la tierra deposita su dolor. Me enseñó un ritual: enterrar una vasija con agua de lluvia, sal y una carta escrita frente a la casa. Di su nombre, pide perdón, pero no mientas. La tierra lo sabe. La última noche, mientras cavaba un hoyo en el jardín, el ruido debajo del piso se volvió un rugido. La deposición brotó del suelo como un río negro, envolviendo mis pies. La figura apareció, más alta, más real. Sus manos se abrieron y vi en su palma un reflejo de María de los Ángeles, gritando mientras la tierra la cubría. No te enterré yo, le dije, con la voz temblando, pero lamento tu dolor. Enterré la vasija, la deposición se detuvo. Al amanecer la marca en mi frente había desaparecido. La casa olía a romero y a vida nueva. Nunca más escuché raspar bajo el piso, pero cada vez que llueve miro el jardín. A veces en el barro recién caído veo una espiral perfecta. No es miedo lo que siento ahora, es respeto. Era marzo de 2020, cuando compré la cabaña en Xochimilco, un refugio alejado de la ciudad para escapar del estrés de mi trabajo como médico forense. La primera noche al entrar al baño vi algo que me heló la sangre. Un montículo de heces en el suelo, cerca del inodoro. Eran oscuras, casi negras, y desprendían un olor a sal marina y a hierro oxidado. No es posible, pensé. Había limpiado la casa de arriba a abajo antes de mudarme. Las recogí con guantes, las tiré a la basura y me fui a dormir. Al amanecer estaban allí de nuevo, en el mismo lugar. Al tercer día noté que las heces no eran heces. Tenían una textura viscosa, como si estuvieran mezcladas con arena fina, y al tocarlas, aunque sabía que no debía, dejaban un rastro salado en mis dedos. Investigué en el registro municipal. La cabaña había pertenecido a una mujer llamada Esperanza, una curandera que murió en 1972 tras ser acusada de usar malas artes. Según un documento sellado, la habían encontrado en su casa con un necahuá, un recipiente de barro lleno de sustancia similar a heces, mezclada con sal y ceniza. Los vecinos decían que hablaba con la tierra y que en sus rituales usaba tlachioli, sangre de árbol, para limpiar las culpas. Esa noche, mientras revisaba el expediente, el ruido comenzó, constante debajo del piso, como si algo cavara. Al entrar al baño, las heces cubrían toda la pared, formando un círculo perfecto alrededor del inodoro. En su centro, un símbolo tallado a mano, una espiral irregular como la que vi en el expediente de Esperanza. Me acerqué y el olor a sal se volvió intenso. De pronto las heces se movieron, no como si fueran arrastradas, sino como si respiraran. Fui a buscar al único curandero del pueblo, un anciano llamado Tlaloc. Me miró con ojos cansados y dijo: eso no es basura, es tlachioli mezclado con sal, la sangre de la tierra que usa quien carga culpas no confesadas. Me explicó que en tiempos antiguos las personas que cometían pecados graves enterraban su culpa en el suelo mediante este ritual, pero si la culpa no se redimía, la tierra se la devolvía a la superficie. Las heces que ves no son de este mundo, son la culpa hecha materia. Esa noche escuché un zumbido. Al encender la luz del baño, las heces habían formado una figura, una silueta humana erguida en la esquina, con las manos extendidas. Sus ojos eran dos pozos negros, y de su boca brotaba un susurro en náhuatl. No entendía las palabras, pero sentí que me acusaban. Al amanecer la figura había desaparecido, pero el olor a sal impregnaba mis ropas. Decidí confrontar mi propio pasado. Hacía 10 años, en una autopsia había ocultado evidencia para salvar a un amigo acusado de homicidio. La víctima era una mujer joven y su familia nunca supo la verdad. Esa noche, al sentarme frente al altar improvisado que Tlaloc me recomendó, escuché debajo del piso. Las heces brotaron del suelo como un río volviendo a mis pies. La figura se acercó y en su palma vi el rostro de la víctima gritando. No quise hacerlo, dije, con lágrimas mezcladas con sal, pero lamento mi error. Enterré la carta en el jardín. Al amanecer las heces habían desaparecido. Todo se detuvo. Hoy, a los 43, vivo en una casa en la ciudad. Cada vez que llueve miro al suelo. A veces en el barro veo un rastro salado. No me asusta, es un recordatorio. La culpa no se entierra, pero puede redimirse.